Bueno, muy bien. Muy buenas tardes. Vamos a hacer una oración. Vamos a dar inicio el día de hoy. Bendito Dios y amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por la maravillosa oportunidad que tú nos das, por la libertad que nos das de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque pues aún no tenemos persecución, porque tú nos das completa libertad. Te pedimos, Señor, para que sobre todo tú nos permitas vivir una vida, pues como tú deseas, Señor, una vida realmente alineada a lo que tú nos pides. Te pedimos, Señor, para que nos des también la voluntad de hacerlo, para que tú nos permitas serte fieles hasta que tú vengas por nosotros o hasta que, pues, tú nos permitas y nos llames a tu presencia, Señor. Te pedimos por todas aquellas personas, por todos aquellos cristianos, Señor, por tus hijos que están siendo perseguidos por tu palabra, que realmente les cuesta sangre, Señor. Te pedimos para que tú les des fortaleza, para que tú guardes sus vidas, Señor, y sobre todo permitas que mucha gente pueda ser ganada para ti. Te pedimos para que, pues, el evangelio pueda correr y ser glorificado. Te pedimos, Señor, también para que tú traigas bendición y vida eterna, para que tú nos guardes, para que tú reprendas a Satanás, para que tú nos libres, Señor, de los ataques de Satanás, y permitas que también tu palabra corra y sea glorificada, Señor. Aquí y en todos lados te pedimos para que sea de bendición y para que seas tú el que nos acompañes el día de hoy, Señor, y para que permitas que mucha gente también pueda ser alcanzada para ti, que puedan ser tus misioneros, Señor, que puedan ser grandes siervos usados para tu honra y para tu gloria. Te pedimos, Señor, para que tú nos bendigas y para que pues, tú permitas que sea un día de bendición en todo lo que hagamos. Te lo pedimos y te damos las gracias en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ver el día de hoy un tema muy interesante. Vamos a ver un tema, vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículos 12 y 13. Y vamos a ver el tema de hoy, se va a llamar 5 cosas que pide Dios de ti. 5 cosas. Vamos a ver, porque muchas veces nosotros como cristianos no tenemos bien claro cuál es realmente el objetivo que tenemos como cristianos. Hay mucha gente que vive y no sabe para qué vive. Como cristianos, desde luego, ¿verdad? Entonces, es importante saber. ¿Para qué necesitamos saber qué pide Dios de nosotros? Pues para saber en qué nos vamos a enfocar. Ahorita hablábamos de eso. El tiempo de nuestra estancia sobre la tierra ya es muy corto. De hecho, no podemos asegurarlo. Sin embargo, pues yo creo que ya estamos en la última generación. Entonces, después de ver tantas cosas, tanta perversión, tanto desastre en la tierra y cómo Satanás empieza a hacer diferentes cosas, pues lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos es enfocarnos en nuestro trabajo. No podemos estar ya perdiendo el tiempo. Entonces, para eso es importante saber qué tenemos que hacer. Vamos a Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Todo esto es un resumen muy rápido de lo que Dios nos está pidiendo. Pero ¿sí entendiste todo lo que Dios quiere para ti? Exactamente a qué nos vamos a dedicar. Ahora, este versículo, antes de empezar con otra cosa, empieza diciendo, ahora pues, Israel. Eso significa que es un mensaje para el pueblo de Israel, es decir, el pueblo de Dios, no para cualquiera. Ahora, si tú has nacido de nuevo, ¿verdad? Entonces eres parte de la familia de Dios. Y en consecuencia, ¿verdad? Dios ya te rescató de tu pasada manera de vivir. Y ahora quiere que vivas en una vida de una forma totalmente diferente a lo que conocías, a lo que estabas acostumbrado, a lo de antes. Vamos a Efesios capítulo 4 y versículo 22. Porque Dios nos tiene algo muy especial, pero no puede hacerlo si nosotros seguimos haciendo lo mismo que hacíamos antes. Fíjense qué interesante, dice en Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿cuál es la pasada manera de vivir? Pues antes de que nosotros recibiéramos a Cristo. Antes de que recibiéramos a Cristo, estábamos acostumbrados a unas cosas. Ese era nuestro modus vivendi. Es decir, lo que hacíamos todo el tiempo. Aquí dice bien claro en Efesios que tenemos que despojarnos de ese viejo hombre. Ese despojarnos es hacerlo a un lado. Ya no podemos seguir haciendo lo mismo que estábamos haciendo. ¿Por qué dice aquí en Efesios que no podemos seguir con ese viejo hombre? No lo puedes seguir arrastrando. ¿Por qué? Porque está viciado. Dice que ese viejo hombre está viciado, conforme a los deseos engañosos. ¿De engañosos de quién? Parece que el diablo es el padre de la mentira. Es el que te engaña.
Ese viejo hombre, si tú quieres seguir en los caminos de Dios con algo viciado, no vas a poder. Es bien claro, ¿verdad? Y es, por ejemplo, una de las cosas que es bien sencillo de entender. Si tú vas a trabajar, ¿verdad? Y vas a buscar empleo en una empresa grande, uno de los requisitos, ¿sabes cuál es? Se llama carta de antecedentes no penales. Así se llama. ¿Y sabes por qué te piden esa carta? Para saber si la persona tiene algún antecedente criminal o si es un delincuente. Si es un criminal y si es un delincuente, ¿qué crees? No es una persona de fiar. No la van a contratar. Lo mismo pasa con nuestra carne. Nuestra carne no es de fiar para el trabajo de Dios. No la puedes andar trayendo porque es un traicionero. Dios no puede usarnos con una persona que está viciada con el pecado. Por eso quiere que nos despojemos de ese viejo hombre, es decir, totalmente tenemos que quitárnoslo, para vivir una vida de una forma totalmente diferente. Hay mucha gente que no cambia como cristianos, siguen viviendo la vida como la hacían antes. No es posible, ¿verdad? ¿Por qué pueden hacerlo de esa forma? Pues porque traen cargando ese vicio allá en la espalda, ¿verdad? A todos los cristianos, a toda la gente en general, le gusta que le vaya bien. Y nosotros como cristianos no somos la excepción. Desde luego quieres que te vaya bien en todos los sentidos. A todos nos gusta, ¿verdad? Tener una vida plena, una vida abundante, en confianza, con paz, con salud, con prosperidad. Ahora, cada quien tiene su punto de vista y su perspectiva de la felicidad, ¿verdad? Desde su saber y entender. Hay muchas personas, ¿verdad?, que piensan que la felicidad son las cosas materiales, que es mucho dinero, ¿verdad? Y piensan que el día que tengan un montón de dinero, ¿verdad? Siempre dicen, el día que me saque la lotería, voy a hacer un montón de cosas, ¿verdad? Piensan que van a ser felices con un montón de dinero. Es por eso que muchos se dedican a hacer dinero, ¿verdad? Y hacen dinero a cualquier precio. No les interesa pasar por lo que tengan que pasar. Y esa gente por lo general consigue hacer mucho dinero y además posesiones. Sin embargo, cuando ya las tienen, se dan cuenta de que ahí tampoco está la felicidad. Andan en un Ferrari, pero con la cara triste. Porque no sirve para nada. Por eso, ¿verdad? El único que hace verdaderamente feliz y pleno a una persona es Dios. No hay otra forma. No hay otro lugar. Fíjense qué interesante. Vamos al Salmo 34 y el versículo 8. Precisamente por eso todo está en la Biblia. El día que una persona quiera saber qué hacer y cómo comportarse, pues hay que ir a correr a la Biblia, ¿verdad? El Salmo 34, 8 habla precisamente acerca de eso. Gustar y ver que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Dichoso el hombre. ¿A ti te gustaría ser dichoso? Dichoso el hombre que confía en él. Yo creo que a todos nos gusta ser dichosos. Lo que no nos gusta es, dice, gustad y ved. La palabra dichoso, ¿verdad?, que se ocupa aquí en el Salmo 34, es una palabra muy común en hebreo, que es la palabra eser. Y significa muy feliz y bienaventurado. Eso es. Te gustaría ser muy feliz y bienaventurado, ¿verdad? Yo creo que a todos nos gusta ser muy felices y bienaventurados. Sin embargo, olvidan la primera parte, gustad y ved. Es decir, que tenemos que experimentar, tenemos que confiar plenamente en Dios para que Él haga las cosas por nosotros. Si tú no gustas y tú no confías en Dios, nunca vas a ser dichoso. Así de sencillo. No puedes aislar las cosas, ¿verdad? Fíjense cómo dice Jeremías. Vamos a Jeremías 17 y versículo 7. No puedes confiar en cualquier cosa, menos en la carne, ¿verdad? Porque la carne te va a traicionar. El pecado te va a traicionar. ¿Quién es el que nunca te va a traicionar? Aquí dice en Jeremías, ¿en dónde puedes confiar? Jeremías 17, 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Que confía en Jehová. Ahí sí puedes confiar. Bendito, esa persona sí va a ser bendito, que dice cuya confianza es Jehová. Parece redundante, que confía y cuya confianza es Jehová. Pues sí, porque ahí es donde tenemos que depositar toda nuestra confianza. Hay gente, ¿verdad?, que no dice, sin embargo, pues dicen que creen en Dios, sin embargo, pues hacen todo lo contrario. La gente en general puede decir cualquier cosa y pueden justificarse todo lo que quieran, pero Dios es el único que puede llenar por completo todas las áreas de nuestra vida. Y es por una simple y sencilla razón,
porque Él, como nuestro creador, conoce todas nuestras deficiencias, todas nuestras necesidades. Y por eso, cuando Él entra en nuestra vida, va a cada una de esas necesidades en específico. Por eso Dios puede llenarnos por completo. Eso no lo hace nadie, no lo hace el dinero, ¿verdad? Por eso Dios llena cada una de las grietas de nuestro corazón. Es lo que nos permite tener una vida plena y feliz, no con dinero, no con cosas materiales ni con una posición económica, solamente con Dios. Con eso nos basta y nos sobra. Por eso vemos aquí, ¿verdad? Este pasaje en donde nos estamos centrando en Deuteronomio, que lo primero que hace, ¿verdad?, es enfocarse. ¿Qué es lo primero que Dios pide de ti? Aquí en el versículo 12 dice cuál es el número 1. En primer lugar, ¿qué pide Dios de ti? Que temas a Jehová, tu Dios. Esa es la parte más importante. De todas las cosas que vamos a ver ahorita, ¿verdad? De las 5 cosas, la primera en la que Dios se enfoca, dice que tengas temor de Jehová, tu Dios. De todas estas, ¿verdad? La más importante es esta. Ahora, si Dios se enfoca en el temor de Jehová, ¿por qué Dios se enfoca ahí? ¿Qué significa tener temor de Jehová? ¿Tú entiendes qué es tener temor de Jehová? El temor, pues se interpreta malamente como miedo, pero no es un miedo. El miedo, acuérdate que te lleva a alejarte y a esconderte. Por eso no es miedo. Más bien se refiere a tenerle respeto, ¿verdad? Un respeto reverente. Vamos a ver cómo dice Proverbios, capítulo 8 y versículo 13. Cuando no sepas qué es el temor de Jehová, pues hay que ir a la Biblia otra vez. Oye, Señor, es que no sé qué es el temor de Jehová. Bueno, aquí lo dice bien claro. El apartarse del mal. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. El temor de Jehová, como dice aquí, es apartarse del mal. Cuando no sepas qué es el temor de Jehová, con eso es más que suficiente. Es un resumen muy concreto de lo que tenemos que hacer. Tenemos que aborrecer el mal. Ahora, ¿tú aborreces el mal? Cuando es todo lo contrario. Hay mucha gente que no aborrece el mal. Aborrece la Biblia, ¿verdad? Aborrece lo santo. Entonces, ¿no será que están aborreciendo todo lo contrario? Más bien se refiere, ¿verdad? A ese temor es tenerle respeto. Un respeto reverente. Realmente tenemos que tenerle respeto, ¿verdad? Y tenemos que darle el lugar que se merece. ¿Cuál será el lugar que se merece? No es tu amigo, ¿verdad? Tenemos que respetarlo como el creador y el autor de todo, absolutamente todo lo que vemos, incluso de lo que no vemos. Nosotros podemos ver, ¿verdad?, los árboles y la naturaleza y las nubes, pero no podemos ver más allá. Las galaxias, ¿verdad? No alcanzamos ni siquiera a entender el sol, la luna, las estrellas y mucho más para allá, ¿verdad? Hay cosas que ni siquiera caben en nuestra mente. Pues todo eso lo creó Dios. Dice que ese realmente es el segundo cielo, ¿verdad? Todo lo que creamos. Ahora, ¿nos vamos más para atrás? ¿Alguna vez has visto tú el cerebro de una hormiga? Las bacterias, los átomos. O sea, si nos vamos ahora al microcosmos o al macrocosmos, pues no nos da, ¿verdad? Ese es el poder que tiene Dios. Ese es el creador que hizo absolutamente todo. Por eso nosotros, ¿verdad?, podemos darle gracias a Dios y tenemos que creer en Él, ¿verdad?, por todo lo que vemos. Vamos a Colosenses 1:16, donde hace un resumen precisamente de todo esto. Ese macrocosmos, ese microcosmos, ni siquiera alcanzamos a comprender lo que vemos, pues menos lo que no vemos, ¿verdad? Colosenses capítulo 1 y versículo 16. Fíjense qué interesante. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Dice que todo, las cosas que son visibles, pero también las invisibles, las que ni siquiera nos damos cuenta. Hay cosas que no podemos imaginarnos, no tenemos idea. Ahora, ¿pero por qué Dios nos pedirá que tengamos, en primer lugar, primero de todas las cosas, por qué Dios quiere que tengamos temor de Él? ¿Tú sabes? ¿Para qué te sirve tener temor de Él? ¿Es para coleccionarlo? En primer lugar, ¿verdad? Vamos a ver que nos sirve para que seamos sabios y entendidos. Para eso sirve el temor de Jehová. Vamos a Proverbios, capítulo 1 y versículo 7. Proverbios 1:7. El temor de Jehová, ¿verdad?, te va a servir para que tú tengas sabiduría y inteligencia. ¿Y para qué quieres sabiduría e inteligencia? Para saber actuar
en este mundo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Un insensato desprecia la sabiduría y la enseñanza. No le interesa en lo más mínimo la sabiduría de Dios. ¿Y qué crees, verdad? Que una persona insensata, pues, cae de redondito en las trampas del diablo. La sabiduría te va a servir, ¿verdad? La inteligencia te va a servir para apartarte, para que no caigas en las 1,050,000 trampas y engaños del diablo. Para eso te sirve. Si no tienes inteligencia, pues vas a ir a caer uno tras otro, ¿verdad? Para eso es para lo que nos sirve el temor de Jehová. El segundo punto, ¿verdad? El temor de Jehová te va a guardar de cometer errores. Eso es una de las cosas más fundamentales. Todos nos equivocamos y todos cometemos un montón de errores. Pero si vas de la mano de Dios, te va a guardar de no cometer estos errores. Dios sabe lo necios y orgullosos que somos. Y que vamos derechito al agujero, vamos a los problemas. Y quiere evitarnos dolores de cabeza. Precisamente para eso nos dejó su palabra, para advertirnos, ¿verdad? Que no creas a todo lo que el diablo te pone enfrente. Vamos a Proverbios 14 y versículo 27. Este temor de Jehová, ¿verdad? Fíjense qué interesante, bueno, digo, aquí cómo lo menciona, ¿verdad? Proverbios capítulo 14 y versículo 27. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Para apartarse de los lazos de la muerte. Para eso te sirve el temor de Jehová. Para que no vayas derechito a los problemas, a todas las trampas que tiene Satanás. Para eso nos sirve el temor de Jehová. Ahora, vamos ahí mismo en Proverbios, pero ahora 19 y 23. Unas cuantas hojas más adelante, ¿verdad? Por eso vemos en la Biblia está llena de advertencias acerca de esto, ¿verdad? 19 y 23. El temor de Jehová es para vida y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado de mal. Dice que el temor de Jehová es para vida, te va a servir para vivir y además vas a vivir lleno de reposo. No será visitado del mal. ¿Por qué? Porque Dios es el que te cuida, precisamente de cometer tantos y tantos problemas. Nosotros, ¿verdad? Derechitos iríamos a hacer una serie de cosas y de problemas que solitos ni siquiera no sabemos en dónde nos metemos y Dios ahí nos guarda. Precisamente por eso es importante tener temor de Jehová. En tercer lugar, ¿verdad? La tercera de los beneficios que nos da el tener temor de Jehová es que nos da una confianza real. Vamos a Proverbios capítulo 14, ahora el 26. Ya vimos el 27, vamos a ver el 26. Dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. En el temor de Jehová está ¿qué? La fuerte confianza. Ahora, ¿para qué te servirá una fuerte confianza? ¿Verdad? Realmente la fuerte confianza te sirve para que tú no te muevas. Hay muchas personas que confían en algo y al ratito, ¿verdad? Está tan débil, pues que se cae. Como el hombre necio, ¿verdad? Que construyó su casa en la arena. Y pensando que estaba bien, vino cualquier vientecito y se la tiró. Pero el hombre sabio, dice, fundó en la roca, ¿verdad? Esa es una fuerte confianza. Entonces, Dios, ¿verdad? No solamente es alguien en el que se puede confiar, es el único en quien podemos confiar plenamente. Ahí le puedes confiar toda tu vida, lo que sea, ¿verdad? Sabiendo que nunca nos va a defraudar. Dios nunca te va a traicionar, nunca nos va a quedar mal. Por eso es por lo que tú puedes confiar hoy, mañana, pasado y todo el tiempo. Hay gente que no puede confiar en nadie más porque no sabe cuándo van a cambiar, ¿verdad? El cuarto beneficio del temor de Jehová es la verdadera riqueza del cristiano. Resulta que el temor de Jehová, ¿verdad? No es cualquier cosa. Ahora, tú ponte a pensar como cristiano, ¿tú cuál crees que es la mayor riqueza que un cristiano pueda tener? ¿Qué se te ocurre que sea la mayor riqueza? ¿Será una jugosa inversión en la bolsa de valores? ¿O tal vez un acaudalado y rentable negocio en el centro de una importante ciudad? Tener a Cristo. Vamos para allá. La verdadera riqueza de un cristiano no son las posesiones materiales. De una vez que nos quede claro. De hecho, dice la Biblia, ¿verdad? Que ni siquiera están en este mundo. Eso delante de Dios es solamente avaricia. Vamos a Lucas capítulo 12 y versículo 15. Por eso Jesús decía, ¿verdad? Mirad y guardaos de toda avaricia.
Como dice aquí en Lucas, ¿verdad? Lucas 12:15. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Más bien les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. Dios lo estaba viendo como la avaricia, ¿verdad? De nada te sirve tener 1000 cosas, ¿verdad? Si no tienes a Dios. Vamos a Proverbios capítulo 15 y versículo 16. Mejor es lo que puedas tener con Dios que cualquier otra cosa que el diablo te ofrezca. Hay mucha gente que sí efectivamente consigue muchas posesiones materiales, pero realmente no tiene paz, no pueden dormir tranquilos. ¿Por qué? Porque mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Que el gran tesoro, puedes tener un gran tesoro, sí, donde hay turbación. Mejor es lo poco con el temor de Jehová. Ahí está la bendición. Dice Eclesiastés 12:13, ¿verdad? El fin de todo discurso oído es este. ¿Y qué creen por dónde empieza? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eclesiastés 12:13. 12:13. Dice que el fin de todo discurso, de todas las discusiones, es teme a Dios. Por ahí tienes que empezar. Y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. No las riquezas, no las posesiones, no el que tengas un gran negocio. El quinto beneficio, ¿verdad? El temor de Jehová nos va a guardar de algo bien terrible, de las malas compañías. Muchos de los problemas de las personas, y especialmente de los creyentes, son las malas compañías. ¿Qué serán las malas compañías? ¿Sabes qué son las malas compañías? Son como el cáncer. El cáncer, ¿verdad? Es totalmente dañino. ¿Sabes por qué? Porque corrompe todo a su paso. Corrompen, como dice aquí, ¿verdad? Incluso hasta las buenas costumbres. Esas malas compañías van a acabar con todo. Dice Primera de Corintios, ¿verdad? Capítulo 15, versículo 33. Pero hacer todo decentemente. No. Primera de Corintios 15, 33. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así de fácil. 15, 33. Y por eso dice aquí, ¿verdad? Muchas veces queremos ponerle todas las cosas habidas y por ahí, puros pretextos, ¿verdad? Y Dios dice, no es cierto. No te hagas, las malas conversaciones corrompen hasta las buenas costumbres. Por eso es por lo que no podemos permitir traer cargando, ¿verdad? Al hombre viciado aquí en la espalda. Una de las cosas, ¿verdad? La Biblia es muy clara. Y aunque nosotros no lo queramos ver o no nos queramos dar cuenta, esa mala amistad, esa mala compañía, tarde o temprano va a carcomer y va a mermar por completo todo lo que Dios había edificado en nuestras vidas. Por eso es tan vital el no permitirle la entrada, ¿verdad? Una de las mejores cosas que le puedan pasar a un cristiano es apartarse del mal. Sí, del mal camino, del mal consejo, de las malas compañías. Y precisamente esa es una de las cosas para la que nos sirve tener temor de Jehová. Vamos a Proverbios capítulo 16 y versículo 6. Qué interesante. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Saben qué le hacen falta a nuestros gobernantes, a nuestro presidente, a la gente que no conoce a Dios? El temor de Jehová. Si tuvieran temor de Jehová, dice, los hombres se apartan del mal. ¿Qué falta nos hace tener temor de Jehová? Y no nada más a ellos, ¿verdad? Nosotros tenemos que analizar nuestras vidas. Tenemos que tener el temor de Jehová precisamente para que nos apartemos del mal. Es lo que nos va a funcionar, ¿verdad? En segundo lugar, ¿qué es lo que nos pide Dios, verdad? Dice que andes en todos sus caminos, no en cualquiera, ¿verdad? Aquí la palabra clave de este mandamiento, ¿verdad? Es todos. Dice que andes en todos sus caminos. Parece algo sencillo. Realmente, pero es algo totalmente claro, ¿verdad? Parece algo claro cuando nosotros te lo dicen, pero a la hora de llevarlo a la práctica, pues como que ya no es exactamente, ya no lo entiendes de la misma forma, ¿verdad? ¿Qué significa todos? Todos significa en términos generales el 100%. Todos los casos, ¿verdad? No el 50%, no el 80%, ni siquiera el 99%.
debe ser el 100%. Eso significa, ¿verdad?, que debemos de ir no solo en alguno de los caminos de Dios, o solo el que más te guste. Tienen que ser absolutamente todos tus caminos. No podemos ir a veces con Dios y a veces con el mundo. Tampoco es suficiente ir casi siempre con Dios, ¿verdad?, y unas cuantas veces en el mundo. Tampoco es suficiente ir la mayoría de las veces con Dios y a veces esporádicamente con el mundo. Es como dicen, ¿verdad? Satanás es muy hábil y te va a decir, pues es una canita al aire. ¿Saben qué expresión o qué dan a notar con la canita al aire? Es insignificante. Como dijo una vez una persona, verás una Coca-Cola en el océano. No pasa nada. Eso significa, puede ser lo que quieres, ¿verdad? Por eso aquí cuando dice todos, ¿verdad?, significa que con Dios ni siquiera una sola canita al aire. Eso significa. Por eso tenemos que andar en todos sus caminos, ¿verdad? Y no todos los caminos de Dios son bonitos, ni soleados. Hay otros que son sinuosos, nublados y hasta con lluvias torrenciales. Nos va a llover, pero hay que ir en todos los caminos. Por eso dice aquí, ¿verdad?, que tenemos que andar en todos sus caminos. Porque es bien fácil ir con Él, pues cuando todo se ve bien. Pero cuando empieza a nublarse y empieza el temporal, se empiezan a cambiar las cosas, ¿verdad? Se empiezan a poner difíciles. Y entonces muchos se dan la media vuelta y se echan a correr. ¿Por qué nos dirá aquí que tenemos que ir en todos sus caminos y no en algunos? En primer lugar, porque solamente así seremos unos siervos útiles en su obra, no en algunos caminos. Tienen que ser en todos sus caminos. Vamos a ver qué dice el Salmo 101:6. Porque realmente muy poca gente lo entiende de esa forma y piensan que pueden tomarle el pelo a Dios, ¿verdad? A veces un ratito aquí, otro ratito allá y pues todos bien felices, ¿verdad? Como ya platicábamos ahorita. Hay mucha gente que pues va a la iglesia un ratito y todos los demás días hacen lo que quieren. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, ese me servirá. Y no dice que en cualquier camino, ni en el que te guste. Dice, el que ande en el camino de la perfección, ese me servirá. Y por eso dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra, no cualquiera. Dice, para que estén conmigo, solamente esas personas fieles que andan en el camino de la perfección, ese, dice Dios, ese pónmelo aparte, ese sí me sirve. Por eso, ¿verdad? No cualquiera sirve para la obra de Dios. Un rebelde, un flojo, un indolente, no tienen lugar en la viña del Señor. No sirven. Tenemos que ir en todos los caminos, ¿verdad? Porque Dios en sus caminos nos da la paz. Vamos a Proverbios 16 y versículo 7. Fíjense qué interesante. Hay mucha gente que no sabe, ¿verdad?, qué hacer. Pero si tú cumples con tus caminos, alinearlos a la voluntad de Dios, ¿qué crees que pasa? Algo inclusive que es algo que es raro, ¿verdad? Proverbios 16, 7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Qué tremendo es esto. Dios pone en su lugar hasta los enemigos. Y lo vemos en la Biblia, ¿verdad? Si tú agarras el Antiguo Testamento y ves todos los reyes de Israel y todo lo que pasaron, cuando ellos se ponían a buscar a Dios y obedecían, dice, Dios mandaba el temor de ellos alrededor. Y nadie se les podía acercar. Porque realmente veían que no eran un pueblito, sino era el Dios de ese pueblito. A eso es a lo que le temían, ¿verdad? Por eso la paz de Dios, ¿verdad? Como dice aquí, ¿verdad? La paz de Dios es indispensable para nuestra vida. Porque es lo que nos permite tener seguridad y confianza para enfrentar los problemas y las dificultades de la vida. Tú no puedes irte tronando los dedos, ¿verdad? Y además meterte en broncas. Ya estás mal, pues tú te vas a poner más mal. Lo único que te permite pasar por la tormenta es que tu corazón vaya en paz. Y eso solamente lo va a dar Dios. Si no vas tomado de la mano de Dios, pues va a haber un problema. En tercer lugar, ¿verdad? Tenemos que ir en todos sus caminos porque Dios siempre estará en esos caminos. Yo creo que eso es lo más importante, ¿verdad? Vamos a Isaías 35:8. A mí como me gusta este pasaje, ¿verdad? Porque habla precisamente de eso. Si tú decides ir en los caminos de Dios, ¿qué crees? Dios va a cumplir su parte. Isaías 35:8. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad.
no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Dice aquí bien claro que aunque una persona sea bien torpe, ¿verdad? No se extraviará. Y no porque se le quite lo torpe, sino porque Dios alinea, ¿verdad? Y Dios te lleva de la mano. Dice, sino que Él mismo estará con ellos. Qué interesante, qué hermosísima promesa, ¿verdad? Es saber que en ese camino Dios siempre irá a tu mano derecha, ¿verdad? Y que nunca te abandonará. Imagínate que va contigo y luego te suelta y pues echa a correr, ¿verdad? Y ahí me alcanzas. Pues no. Por eso dice Romanos 8:31 bien claro, ¿verdad? Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si tú vas tomado de la mano de Dios, imagínate quién se te va a poner enfrente. Es lo que les digo del pueblo de Israel, ¿verdad? No era el pueblito, sino quién iba con el pueblito. Realmente eso es lo importante, ¿verdad? No hay mayor bendición para un creyente que Dios siempre vaya con él a todas partes, hasta donde se te ocurra, ¿verdad? Ahora, una persona que ya experimentó ir con Dios, ¿verdad? En compañía de Dios, ya no quiere dejarlo nunca más. No, Señor, pues vámonos a todos lados, ¿verdad? Es lo mismo que le pasó a Moisés. Vamos a Éxodo 33:15. Y eso es importante para que, no solamente como Moisés, si tú como cristiano, ¿verdad? Ya experimentaste ir con Dios y Dios te abre las puertas, ¿verdad? Dice, Señor, pues vámonos todo el camino, no nada más aquí, ¿verdad? Éxodo 33:15. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques. Prefiero ir contigo a donde sea. Así debe ir contigo Dios. Vamos a la tienda, vamos a la esquina, vamos al súper, vamos a dormirnos, vamos a trabajar. Yo como le dije el otro día a una persona, ¿verdad? Porque me dice, no, pues es que yo llego a leer la Biblia en la noche. Pues si lo invitas al final, ¿ya para qué lo invitas? Dios te puede ayudar en todos lados. ¿No quieres que te ayude en todos lados? No, pues sí, pues invítalo desde temprano. Llévatelo con él desde temprano. A todos lados, al trabajo, a donde vayas. Dios quiere bendecirte, nada más que tú no quieres ir con él. ¿Verdad? Como el pueblo de Israel, ¿verdad? Que podía ver, el pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando peregrinaron y cuando salieron de Egipto, dice que lo primero que pasó con ellos, ¿qué crees que pasó? No solamente Dios les dio agua, les dio una maravilla en el techo. Les puso una nube de día que tapaba todo el campamento. ¿Y sabes por qué les puso una nube? Porque estaban en medio de un sol que los podía haber cocinado. Les puso un techito para que estuvieran frescos. Pero esa nube fresca, ¿verdad? ¿Qué crees? En la noche se transformó en una columna de fuego. Era impresionante. Yo creo que nada más haberla visto ha de haber sido impresionante. Fielmente, cada día, sin fallar, no una semana, no un mes, no un año. ¿Sabes cuánto tiempo estuvo? ¿Cuántos días estuvo ahí la nube? 14,600 días. Es decir, 40 años, sin fallar, un solo día. Es impresionante, ¿no te parece? Imagínate nada más, ¿verdad? Nunca se acabó ni se disminuyó el fuego en la noche. Ay, pues ya está apagando, ¿verdad? Nunca vieron que se apagara. La nube, ¿verdad? Nunca fue arrastrada por el viento. ¿Tú has visto las nubes cómo van? Y cuando hay viento se las lleva. Esa nube nunca se movió de ese lugar. 40 años. ¿A dónde iban ellos? Ahí iba la nube. No se le hicieron agujeros a esa nube. ¿Has visto las nubes, verdad? Cómo de repente pasa el sol y pues la nube se hace a un lado, ¿verdad? Esa nube nunca se le hicieron agujeros, ¿verdad? Ahora, imagínate, ¿verdad? Que la nube nunca desapareció con un montón de pueblo quejándose abajo. Entre reclamos, incredulidades, quejas del pueblo de Israel. Y esa nube nunca desapareció. Dios sea misericordia. Piensa por un momento, ¿qué hubiera pasado con el pueblo de Israel si tan solamente un solo día la nube se hubiera ido? La columna de fuego hubiera desaparecido. Era para que Dios hubiera dicho, ¿saben qué? Si quieren, ahí nos vemos. Háganle como quieran. Nada más para un ratito, ¿verdad? Una probadita. Sencillamente hoy no existiría, ¿verdad? El legendario y milenario pueblo de Israel. No existiría hoy en la actualidad.
De la misma forma, ¿verdad? Así como vemos eso, si Dios no hubiera estado a nuestro lado, hace mucho tiempo que nosotros tampoco estaríamos aquí. Por tanta misericordia que Dios ha tenido con nosotros. En tercer lugar, vamos a ver qué pide Dios de nosotros. Y dice aquí, continúa diciendo Deuteronomio 10:12. Dice, y que lo ames. ¿Cómo que lo ames? ¿No se supone que los cristianos aman a Dios? En la actualidad, ¿verdad? Hay mucha gente, incluyendo cristianos, que profesan conocer a Dios y amar a Dios. Sin embargo, Dios mismo dice que su corazón está muy lejos de él. Tú no puedes amar a alguien, ¿verdad? Que está muy lejos, porque ni siquiera lo conoces, ni tienes contacto con él. Vamos a Isaías 29:13. Qué triste es que Dios venga a ti y tenga que recordarte las cosas elementales, ¿verdad? Es que ni siquiera has hecho lo que tienes que hacer. Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Dice bien claro que este pueblo dice acerca con su boca y con sus labios y me honran, dice, pero su corazón está muy lejos de mí. No es cierto. A Dios no le vamos a poder tomar el pelo. No lo vamos a engañar. Dice, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Ese mandamiento de hombres que les haya sido enseñado, ¿verdad? Es algo que la gente hace, pues como una tradición más, como una costumbre, pero no porque les haya nacido del corazón. Oye, pues hay que hacer esto, pues van y lo hacen. ¿Ya? Eso es todo, ¿verdad? Es por eso por lo que la gente pues va a las iglesias nada más el domingo un ratito, para cumplir nada más un requisito y ya. Cuando dice un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado, ¿verdad? Es algo que no nace de su corazón. Nace de una obligación, pero no de su corazón. ¿Por qué debemos amar a Dios? ¿Tú por qué crees que debemos amar a Dios? En primer lugar, ¿verdad? Porque por puro agradecimiento. Vamos a primera de Juan 4:19. Dice bien claro, ¿verdad? Que nosotros amamos a Dios no porque te haya nacido del corazón. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Porque Él nos amó primero. Nos amó de tal manera que Él vino a morir cuando ni siquiera existíamos. Sabiendo que le íbamos a quedar mal y aún así viene por nosotros. Qué hermoso, ¿verdad? Que Dios nos ha llamado de esa manera. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos ser salvos. ¿Por qué debemos amar a Dios? Pues porque Dios es fiel y guarda su pacto y su misericordia para con los que le aman. Vamos a Deuteronomio, capítulo 7 y versículo 9. Hay que darle muchas gracias a Dios porque Él no cambia. Ahorita como veamos en la nube, ¿verdad? Esa nube nunca se apartó en 40 años. No se alejó. Deuteronomio 7:9. Y dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dice aquí que Dios es fiel. Qué hermoso que Dios sea fiel. Que Dios no nos vaya a quedar mal, ¿verdad? Dice, guarda el pacto y la misericordia ¿con quién? A los que le aman, no con cualquiera. Hay mucha gente que profesa conocer a Dios, pero no. Dice, su corazón está muy lejos. Pero aquellas personas que realmente aman a Dios, Dios permanece fiel. ¿Y qué parece con esa fidelidad? Pues que Dios nos guarda donde quiera que vayamos. Qué hermoso, ¿verdad? Que Dios pueda siempre contar con nosotros para estar en su obra. ¿Por qué debemos amar a Dios? Porque para estar preparados para enfrentar los retos que vendrán. Para un cristiano, ¿verdad? La vida cristiana no es fácil. Y van a haber una serie de problemas y de complicaciones, ¿verdad? Vamos a ver a primera de Juan, capítulo 4 y versículo 18. Dice aquí, ¿verdad? Que en el amor no hay temor. Entonces, cuando nosotros, y ahorita vamos a ver, ¿verdad? ¿A qué se refiere con este no hay temor, verdad? Primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. En el amor no hay temor, es decir, en Dios no hay temor. Dice, porque ese temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Qué es lo que veíamos ahorita? Dios no es para darnos miedo, es para darnos fortaleza y confianza. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 12 y versículo 10.
Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 10. Nosotros como cristianos, no hay mayor, ¿verdad?, bendición que cuando Dios viene con nosotros. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Parece algo contradictorio, ¿verdad? Pero no es que seamos nosotros débiles y de repente nos viene una fuerza impresionante, ¿verdad? Es la fuerza de Dios. Que nunca se nos olvide que si amamos a Dios, ¿verdad?, Él va a venir con nosotros y va a pelear por nosotros. El cuarto mandamiento, ¿verdad?, que dice aquí, ¿verdad?, ¿qué pide Dios de ti? Que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. No nada más con un pedacito, ¿verdad? ¿Por qué debemos servir a Dios con todo nuestro corazón? ¿Tú sabías? Porque es la única forma de recibir las bendiciones de Dios. Es la única forma de recibir las bendiciones de Dios. Hay mucha gente que quiere recibir las bendiciones de Dios a su manera, como Él quiera. Vamos a Deuteronomio, capítulo 11 y versículos 13 al 15. Es una exhortación directamente de Dios. Hay mucha gente que quiere hacer las cosas a su manera, ¿verdad? Deuteronomio, capítulo 11, versículos 13 al 15. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Qué hermoso es que si tú cumples tu parte, Dios cumple la suya. Hay mucha gente que ha sido traicionada en los trabajos. Van y le dicen, tú tienes que hacer esto, y ya cuando lo hacen, híjole, pues ¿qué crees? No lo tengo, ¿verdad? Pero con Dios no pasa así. Dice que si tú cumples, ¿verdad?, en obedecer cuidadosamente sus mandamientos, dice que Dios va a darte la lluvia, la temprana, la tardía, recogerás tu grano, tu vino, tu aceite y hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. ¿Por qué? Porque es una bendición de Dios, ¿verdad? No hay mayor bendición que tener el favor de Dios en todo lo que hagamos. Es lo mejor que te pueda pasar. Cuando servimos a Dios con todo nuestro corazón, tenemos la bendición, y una bendición que no solamente es para ti, es una bendición que cubre inclusive tu casa, tu hogar, tu familia. Dice Deuteronomio capítulo 5 y versículo 29, ¿verdad? ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Qué hermoso que te vaya a ti bien para siempre, pero es todavía una bendición mayor el que a ti y a tus hijos les vaya bien para siempre. Ahorita hablábamos de eso, ¿verdad? ¿A cuánto nos gustaría que hasta nuestros hijos fueran alcanzados con esta bendición? Para eso nos sirve, ¿verdad?, el servir a Dios con todo nuestro corazón, pero con todo. Dios sabe si le estás sirviendo con todo tu corazón o si lo estás sirviendo a medias, ¿verdad? Tenemos que servirle con todo nuestro corazón porque es la única forma de tener oraciones contestadas. Cuando servimos a Dios con todo nuestro corazón, ¿qué crees que pasa? Se establece un canal de comunicación directo y sin interrupciones hasta el mismísimo trono de la gracia. Y entonces nuestras peticiones, lo que tú le puedas pedir a Dios, pues se alinea con su voluntad. Y entonces, ¿qué crees? Si tú estás en comunión con Dios, ¿verdad?, estás viendo lo que Él quiere de ti, todo lo que tú le pidas, ¿verdad?, nuestras oraciones, Dios no solamente las va a oír, sino que te las va a contestar. Ahora, ahí viene todo un tema, ¿verdad? No te va a contestar como tú quieres, pero todo te lo va a contestar. El decirte un no es una contestación de Dios. El decirte un espera es una contestación de Dios. Y el decirte un sí es una contestación de Dios. Qué hermoso que tengas la bendición de Dios. No siempre Dios te va a contestar como tú quieres, pero te va a contestar. Y eso también es parte de su dirección. Yo hablaba el otro día con una persona, ¿verdad? Y eso es lo que le dije. Me dice, es que es imposible, yo ya tenía todo esto preparado, ¿verdad? Dice, y por una coma de un papel no pude pasar. Y le dije, ¿y sabes quién puso esa coma en ese papel? No ves la coma en el papel, sino quién está atrás de la coma del papel. Es Dios. Dale gracias a Dios que Dios te cierra las puertas. Un no también es parte de su bendición. Debemos servir a Dios con todo nuestro corazón, porque eso evita que nos desviemos de sus caminos.
Una persona, ¿verdad? Un cristiano con mucha facilidad se desvía por todos lados. Satanás es bien nadie para llevárselo y para distraerlo, ¿verdad? Para tenerlo entretenido. Por eso tenemos que servir a Dios con todo nuestro corazón para que no nos desviemos. Vamos al Salmo 119 y versículo 10. Dios quiere que estemos trabajando, ¿verdad? Que estemos ocupados diligentemente en su obra. Salmo 119 y versículo 10. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Con todo mi corazón te he buscado. 119, 10. Con todo mi corazón te he buscado. Ahora, la pregunta es, ¿y tú lo buscas con todo tu corazón? Hay que hacer un análisis, ¿verdad? Dice, tenemos que buscarlo con todo nuestro corazón para que no nos desviemos de sus mandamientos. Realmente, qué grande es Dios, ¿verdad? El que siempre nos cuida. Un siervo ocupado diligentemente en su obra se mantiene fiel en su presencia, porque no tienen cabida a malos pensamientos, porque su mente, su corazón se mantienen enfocados en Dios, trabajando para Dios, echando mano, confiando en sus promesas y también, ¿por qué no?, disfrutando de su presencia y de sus bendiciones. En quinto lugar, ¿verdad? Dice aquí, ¿verdad? ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos para que tengas prosperidad. ¿Por qué debemos guardar la palabra de Dios? Aquí dice sus mandamientos, ¿verdad? En primer lugar, ¿verdad? Para no pecar contra Él. Para eso tenemos que guardar sus mandamientos. No es nada más guardarlos porque pues, no tienes otra cosa que hacer. El Salmo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Por eso inmediatamente, ¿verdad? De las desviaciones dicen, mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Para eso guardas los mandamientos de Dios. No es porque no tengas otra cosa que hacer, ¿verdad? Lo más importante es porque nos guardan de no pecar. Para eso guardamos los mandamientos de Dios. Ahora, ¿a ti te duele pecar? Porque si no te duele pecar, pues ahí puedes seguir, ¿verdad? Sin embargo, a una persona que quiere vivir en santidad, le duele pecar y como dice aquí, tenemos que guardar sus mandamientos para que nos aparte de eso. En segundo lugar, ¿verdad? Tenemos que guardar sus mandamientos para que tengamos una verdadera prosperidad. ¿Qué es este tema, verdad? Hablar de una verdadera prosperidad. Resulta que este es un término muy mal interpretado. La prosperidad, ¿verdad? Hay mucha gente que predica el famoso evangelio de la prosperidad y piensan que prosperidad se refiere a mucho dinero. Y piensan que se refieren a cosas materiales, ¿verdad? Sin embargo, la prosperidad no son riquezas materiales. Tampoco son bienes de este mundo. Son la bendita provisión de Dios para suplir todas nuestras necesidades diarias. Esa es la provisión de Dios. Esa es la prosperidad, que no te falte nada. Nada para comer todos los días. Con tener eso, ¿verdad? Ya tenemos la bendición de Dios. Vamos a Proverbios, capítulo 10 y versículo 22. Y vamos a ver qué interesante que la bendición de Dios, ¿verdad? Como dice aquí, es la que enriquece. Proverbios 10, 22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. No añade tristeza con ella. Así de sencillo, ¿verdad? Hay mucha gente que dice, no, pues es que no es lo que yo esperaba y que yo quería otra cosa. Aprende a darle gracias a Dios por lo que tienes ahorita. Eso se llama bendición de Dios. No por todos los 50,000 cosas que no tienes. Y Filipenses 4:19, ¿verdad? Y Dios pues Suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Una de las cosas por las que más sufren los cristianos y la gente en general es qué va a pasar mañana. ¿Qué voy a vivir? ¿Y qué voy a tener? ¿Y qué voy a comer? ¿Y qué voy a vestir? Aquí dice que Dios va a suplir todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hay que confiar en Él. Ahora, ya vimos las 5 cosas que Dios nos pide. Pero ¿cuándo crees que debas hacer lo que Dios te pide? ¿Para cuándo lo programamos? ¿Este fin de año? En primer lugar, tenemos que hacer esto todo el tiempo. Ahora, fíjense que hay cosas que son estacionales. ¿Tú celebras la Navidad en primavera? No. Pues no, ¿verdad? ¿Tú desayunas a las 10 de la noche? No. ¿O cenas a las 8 de la mañana? No. No, ¿verdad? De hecho, eso es un absurdo.
Hay actividades que son propias de un horario. Sin embargo, en el caso de la obra de Dios, ¿verdad? No está restringida a una sola parte del día. Es decir, puedes hacerla cuando tú quieras, ¿verdad? Trabajar en la obra de Dios es algo que puedes hacer en cualquier momento, literal, en las 24 horas del día. Puede ser en la mañana, puede ser en la tarde, en la noche, incluso en la madrugada. Vamos a 2 de Timoteo 4:2, ¿verdad? Hay muchas, y aquí es esta frase de que menciona Timoteo, es algo que parece incluso fuera de lugar. Dice, a ver, espérate, pues, ¿cómo está el asunto, verdad? Que prediques la palabra, dice aquí, le decía Pablo a Timoteo, ¿verdad? 2 de Timoteo 4:2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cómo que fuera de tiempo? La pregunta es, ¿cuándo es fuera de tiempo? Porque realmente nosotros somos los que tratamos de encajonar. No, es que yo nada más voy el domingo de tales a tales horas, ¿verdad? No, realmente la obra de Dios la puede hacer todo el tiempo, ¿verdad? Esta es una obra, es una actividad totalmente versátil. La puedes hacer desde que te levantas hasta que te acuestas. Y además, ¿verdad? Lo puedes hacer no solamente en un lugar específico, ¿verdad? Lo puedes hacer en cualquier lugar. Lo puedes hacer en el trabajo, lo puedes hacer en la casa, lo puedes hacer en el parque, andando por el camino, es decir, en donde quiera que estés. Ahora, no solamente, ¿verdad? Es todo el tiempo, sino también todos los días. Tú puedes trabajar en la obra de Dios, ¿verdad? No solamente una parte del año. Hay gente que hace actividades solamente para Navidad, pues en diciembre. O solamente para primavera, ¿verdad? Y también, pero podemos nosotros trabajar la obra de Dios todos los días. No importa si es fin de semana, si es un día de asueto o si es un día de descanso obligatorio por la ley. De vacaciones, en donde quiera que estemos. Resulta que hacer la obra de Dios, ¿verdad? Y esto que nos pide Dios, no solo podemos, sino que debemos estar trabajando todos los días de la semana, todos los meses del año y todos los años de nuestra corta peregrinación aquí en la tierra. Todo el tiempo que Dios nos haya regalado. Ahora, ¿cómo debemos hacer esto que Dios nos pide? En primer lugar, tenemos que hacerlo, ¿verdad? De una forma cuidadosa. Vamos a Jeremías 48:10. Resulta que esto que nos pide Dios, ¿verdad? No es cualquier trabajo. Es el trabajo más importante que podemos hacer. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Aquí es una exhortación muy fuerte. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Todo esto que Dios nos está pidiendo, ¿verdad? No lo puedes tomar a la ligera. No lo puedes hacer al aventón o al ahí se va. Es decir, de forma indolente. Lo tienes que hacer, ¿verdad? Porque es para Dios. Este es un trabajo en donde no solamente debemos hacer nuestro esfuerzo, debe ser nuestro mejor esfuerzo. Poner toda nuestra dedicación, toda nuestra concentración, nuestros recursos, porque es para Dios. ¿Y qué crees? Dios merece solo lo mejor, no lo peor, no lo último, no lo que te sobró. Debemos hacer lo que Dios nos pide, ¿verdad? Poniendo mucha atención. Vamos a Proverbios capítulo 4 y versículo 1. Una de las cosas que vamos a ver ahorita es precisamente eso, ¿verdad? La falta de atención. Hay un trastorno, ¿verdad? Que se llama el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y es por eso, porque hacen tantas cosas, pero no saben, no prestan atención y aunque les digan 1000 instrucciones, no saben qué les dijeron. Proverbios 4:1. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estar atentos para que conozcáis cordura. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y dice, y estad atentos. Hay muchas veces que tú oyes, pero no escuchas. Te dicen 1000 cosas y pues quién sabe qué te habrán dicho, ¿verdad? Tu mente está en otro lado. Por eso dice, estad atentos. Aquí la palabra importante es esa. Y ahí mismo en el capítulo 4, el versículo 20. ¿Por qué Dios tiene que recalcarlo y ponerlo 2 veces? Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. En el mismo capítulo 4, 2 veces. ¿Por qué Dios tiene que decírtelo 2 veces? Acuérdate, cuando Dios habla una vez es importante. Si Dios habla 2 veces es porque es urgente.
porque muchas veces no lo estamos haciendo como tenemos que hacer. Por eso hay que estar atento, como dice aquí, hay que prestar oído, hay que enfocar todos nuestros sentidos a lo que Dios nos dice, para no omitir ningún detalle, por insignificante que parezca. Cuando Dios nos dice algo, ¿verdad? Es por algo. Tiene un objetivo y un propósito. No pone cosas de más, ni tampoco hay instrucciones de relleno. Absolutamente todo lo que Dios te dice es importante. Y no hay nada que debamos omitir. No, pues es que ya entendí, ¿verdad? El mensaje general. Debemos tener un oído atento, sí, pero sobre todo, ¿verdad? De nada nos sirve si nuestro corazón no está dispuesto a obedecer. Hay gente que sí entiende, pero no hace nada, no hace caso. De nada te sirve oír y entender la voluntad de Dios si no vas a obedecer. O incluso para obedecer, pero a medias. Vamos a Mateo 21, ¿verdad? El caso que puso Jesús de un padre que tenía 2 hijos. Mateo 21, 28 al 30. Y aquí dice algo bien interesante. ¿Cómo Jesús lo narra, verdad? Dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondiendo él dijo, sí señor, voy, y no fue. Hasta ahí. Y efectivamente, ¿verdad? Dice, un padre tenía 2 hijos y le dijo al primero, hijo, ve a trabajar en mi vida, a mi viña. Y el que dijo, no quiero. Dice, pero después arrepentido, ¿verdad? Él fue. Y acercándose al otro, sí, para lo que tú digas, ¿verdad? Lo tiró de león sonriente, dicen, ¿verdad? Dice, y al final de cuentas, como dice Jesús, ¿y quién hizo la voluntad de su padre? El primero. Nosotros no podemos hacer en la viña de Dios, ¿verdad? Solamente lo que te gusta, solamente lo que queramos. Tiene que ser absolutamente todo lo que Dios nos dijo, nos guste o no nos guste. Además, tenemos que hacerlo exactamente como Dios lo dijo, ni más ni tampoco menos. Ahora, una cosa interesante, ¿verdad? Cuando Dios hace las cosas, Dios no actúa siempre de la misma forma. Precisamente para que nosotros no nos acostumbremos a hacer lo mismo siempre, ¿verdad? Como si fuera una receta de cocina. Ah, ya, señor, sí, ya sé qué vas a decirme, ¿verdad? Pues no. De esta forma, Dios hace que siempre estemos atentos a su voz y al mensaje de ese momento. No del de hace rato, no del de ayer. Precisamente para que sea dinámico, ¿verdad? En tercer lugar, tenemos que hacer lo que Dios nos pide constantemente. Esta es la parte medular de todas estas cosas que Dios nos ha dicho. Es bien fácil hacer la voluntad de Dios 5 minutitos el domingo en la iglesia. Eso no sirve para nada, ¿verdad? Lo difícil es mantenerse constante y fiel en cualquier momento y en cualquier lugar, especialmente cuando todo te sale bien. Ahí es donde en ese momento se te nubla Dios, ¿verdad? Dios quiere que seamos un obrero fiel toda nuestra vida. En las tormentas, pero también en las bonanzas. Y ahí es donde está el reto. Por eso una de las cosas que más debemos de pedirle a Dios es que nos dé la fuerza y la tenacidad para ser fieles hasta que nos llame a su presencia o hasta que venga por nosotros, ¿verdad? Cualquiera de las dos que dé primero, ¿verdad? Vamos a Santiago, capítulo 5 y versículo 7. Fíjense que muchas veces, ¿verdad? La gente o los cristianos nos acostumbramos a trabajar y queremos ponerle un límite. Ah, señor, pero si yo nada más 5 años, ¿verdad? Y ahí nos vemos. Yo nada más llego hasta aquí. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta la venida, hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Y aquí dice bien claro, hermanos, tened paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Para los que no les había quedado claro, ¿verdad? Hasta que Dios venga por nosotros. Hasta entonces tenemos que seguir trabajando con paciencia. No es fácil, pero por eso debemos depender de Dios todo el tiempo de nuestra peregrinación en esta tierra para trabajar hasta que Él venga por nosotros. No sabemos cuándo, pero cuando Él venga, cuando nos llame a su presencia, Dios quiere que estemos trabajando, como dice, hasta su venida. Eso es lo importante, con paciencia, pidiéndole a Dios que Él nos dé la gracia, la fidelidad para seguir trabajando. A mí una persona que me sorprende, ¿verdad? Es Enoc. Dice, Enoc caminó con Dios, no 1, 2, 10, 20, 300 años caminó con Dios. 300 años.
Es impresionante, ¿verdad? Por eso, pues Dios mejor se lo llevó. Era más lo que ya estaba caminando con él que lo que estaba en el mundo, ¿verdad? Y de Enoc, por ejemplo, no se habla que haya sido un gran evangelista, ¿verdad? Ni que haya hecho grandes cosas, pero caminó con Dios y eso le valió para que Dios se lo llevara. Es lo que tenemos que hacer. Vamos a hacer una oración para darle gracias a Dios por todo lo que pudimos ver el día de hoy. Bendito Dios y amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por todas tus enseñanzas, por todo lo que tú nos muestras el día de hoy. Gracias por tu palabra, por todo lo que tú pones en nuestros corazones, Señor. Te pedimos para que ahora tú nos permitas ser siervos que quieran servirte con todo su corazón, Señor. Tú ayúdanos a ponerte en primer lugar, a hacer las cosas con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, Señor. Tú sabes que es muy difícil, pero te pedimos para que tú nos ayudes a morir a nosotros mismos, para que tú hagas ese trabajo en nosotros. Te pedimos para que tú nos mantengas trabajando con paciencia, Señor, hasta tu regreso, hasta tu venida, hasta que tú nos llames a tu presencia. Te pedimos también por todos nuestros familiares, por toda la gente que aún no te conoce. Tú quebrántalos, humíllalos y permite que ellos puedan arrepentirse, que puedan arreglar cuentas, Señor, antes de que tú vengas por nosotros. Te pedimos, Señor, para que a nosotros tú nos permitas seguir trabajando. Danos el aliento, danos la fuerza para poder seguir trabajando. Danos la fidelidad para que podamos ser siervos útiles, Señor, para tu obra hasta que tú vengas por cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor, y te damos las gracias en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Terminamos.